Bien, ahora para recibir a los oficiantes lo hacemos con el himno 29. Muy buenos días, feliz sábado. Qué feliz poder estar aquí en familia, como hermanos, disfrutando de la palabra. Cuando un pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hoy aquí va a haber palabra poderosa que va a tocar la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y todos sean bienvenidos disfrutando de la palabra que se va a impartir aquí, de este banquete que vamos a servir. Todas esas visitas que toda esa gente que nos visitan, la recibimos con mucho cariño. Siéntanse como en su casa y bienvenidos a todos. Vamos a darle la bienvenida a Katy, que es la prima de Nina. Bienvenida seas. Aurora, bienvenida. Te esperamos en el grupo pequeño de nosotros. Patricia, la madre de Brian, que esperamos que se bautice pronto. Muy bienvenidos a todos. Feliz día. Ahora vamos a entonar el himno tema. Ah, el de la Florida, muy bienvenido. Aquí lo recibimos con mucho cariño.
Bien, así mismo puesto de pie, entonemos nuestro himno tema que estaremos entonando durante todo este mes de mayo. Gracias, Dios. Gracias Dios por tu amor, hemos recibido de tus manos la prosperidad, la libertad, felicidad, es inevitable expresar. Recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él lo espiritual, recibimos también lo material. Hoy alzamos las manos agradeciendo y de lo recibido te volvemos a dar. Gracias Dios por tu dirección, lo que hemos logrado ha sido fruto de tu amor. Nuestra ofrenda alegre hoy queremos entregar, agradeciendo tu fidelidad. Recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él lo espiritual, recibimos también lo material. Hoy alzamos las manos agradeciendo y de lo recibido te volvemos a dar. Recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él lo espiritual, recibimos también lo material, recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él lo espiritual, recibimos también lo material. Hoy alzamos las manos agradeciendo y de lo recibido te volvemos a dar. Amén. Feliz sábado, hermanos. Para hoy tenemos el versículo que se encuentra en el Salmo 112 del 1 al 3. Aquí nos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. A continuación, nos deleitamos. A continuación, la oración. Feliz sábado, hermanos. Vamos a estar de rodillas, por favor, para hablar con Dios. Amante Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos traído a tu casa de adoración. Recibe, Señor, con agrado nuestra adoración, nuestra alabanza, solo porque por tu amor tú lo mereces todo, Señor.
Aumenta, Señor, nuestra fe para que cada día podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. Cuida, Señor, de nuestra salud. Obra en favor de cada familia aquí representada y que tu nombre sea glorificado. La mensajera del Señor para compartir su palabra en esta mañana de sábado es una hermana muy querida por todos, muy conocida por todos, una madre, una sierva de Dios y sobre todo la ayuda idónea de nuestro querido pastor, una profesional capacitada y al servicio siempre de su labor, pero sobre todo al servicio principal de la labor para nuestro Señor. Todos conocemos a nuestra querida y amada hermana Marta Lara, quien tendrá la parte central después de una parte especial por nuestro querido coro. Ok. Bien, esperemos que todos nos acompañen a alabar a Dios con estas dos alabanzas, Sábado y Vuelve. Desde el principio nos amaste, tu corazón quería expresarse, nos diste un regalo eternal. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe, mas el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti, sábado glorioso.
monitores, por favor. Los monitores, sí. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sordida es la muerte en victoria, cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven, ven, ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen,
dice, vuelve, oh, vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Eterno Dios, Padre de misericordia, gracias. Gracias porque en este día sabemos que tú nos has dado la promesa de bendecirnos a través de tu palabra. Danos tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos ser transformados a través del mensaje que tienes para nosotros hoy. He aquí, Señor, tu instrumento. Úsame con poder conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, querida iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bien, qué bueno. Yo estoy feliz de estar con ustedes aquí el día de hoy. No les puedo decir que no estoy también un poco nerviosa, pero estamos aquí por la gracia del Señor. Quiero aprovechar para, agradecerle a la familia de la niña Abril, ¿verdad? La tía de Abril, ¿verdad, hermana? ¿Sí? No los había visto por la iglesia, pero quiero darles una bienvenida especial, ¿verdad? Una niña muy despierta, participó muy bien en la clase, así que gracias. Bien, damos la bienvenida también a todos aquellos que quizás no mencionamos ahorita, la doctora también, ¿verdad? De su familia, la familia de Roberto. Querida iglesia, nuestra iglesia adventista es una iglesia muy especial porque siempre busca preparar a sus hijos en todos los ámbitos que puedan bendecirnos de manera espiritual. El día de hoy, su sierva va a iniciar una serie de temas que van a estar enfocados a la mayordomía cristiana. Están enfocados bajo el título La prosperidad verdadera. Y no sé si recuerdan, el año pasado, nuestra iglesia fue bendecida de manera muy especial con un programa que fue el programa de mayordomía del año pasado, que fue Probados. ¿Lo recuerdan? Esa serie de temas que tuvimos aquí al pastor Hermes, qué bendición. Este año, la iglesia adventista en la Unión Dominicana ha preparado, no en la Unión Dominicana solamente, sino en Interamérica. El tema es prosperidad verdadera y no tenemos el libro probado, pero tenemos este libro. Este libro se llama igual como el título, ¿verdad? Prosperidad verdadera. Fue escrito o está escrito por un personaje muy querido en la República Dominicana, especialmente en la Asociación Central Dominicana, es el ingeniero Ricardo Casado. Sé que él es muy querido aquí también, ¿verdad? En esta iglesia. Y el día de hoy, el tema que voy a desarrollar con ustedes se basa en el capítulo 7 de este libro, Prosperidad Verdadera, de el ingeniero Ricardo Casado. El ingeniero Ricardo Casado es una persona que yo no conozco mucho, él quizás tampoco me conoce mucho, solo sabe que soy la esposa del pastor de aquí. Pero desde la primera vez que él tuvo una predicación, yo fui muy impresionada porque Dios le usó poderosamente. Y si usted tiene la oportunidad de leer este libro de él, sé que también va a ser muy bendecido. Bien. El pastor no está aquí. Y yo le digo, mi amor, tú no puedes hacer eso, porque cuando tú no estás, tú me mandas a mí. No hay quien me respalde aquí. Y él me dice, tranquila, que Dios te respalda. Así que él le manda muchos saludos a la iglesia. También sé que está conectado, mi amor, un saludo para ti. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija al estudiar su palabra en este momento. Oramos.
Bondadoso Dios, Padre nuestro, te agradecemos. Gracias porque tú nos das el privilegio de abrir tu palabra para estudiarla y aprender de ella. Te quiero pedir que tú nos dirijas, Señor, que tu Santo Espíritu permita que nuestra mente se conecte a tu palabra para que podamos ser bendecidos a través del mensaje que tienes para nosotros. Bendice a cada persona que está aquí y permite que ninguno de nosotros salgamos como hemos venido, sino que salgamos siendo muy bendecidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Gracias. Muy bien. Prosperidad verdadera. La prosperidad del creyente. Se llama este tema del día de hoy. La prosperidad del creyente. La palabra de Dios está llena de infinitas enseñanzas acerca de la prosperidad para sus hijos. Pero para iniciar este tema queremos entender claramente qué es, o recordar más bien, qué es un creyente. ¿Quién es un creyente? Creyente es aquel que cree, ¿verdad que sí? Que cree, pero generalmente esta palabra creyente se asocia. 1, 2. Ahora sí. Yo como que no me escuchaba, muy bien. Sí. La palabra creyente está asociada a esta persona que cree en la fe o tiene fe en ¿quién? En Dios. Bien, creencia en Dios, un creyente en Dios. Para ser creyente, nosotros tenemos que ejercer fe en aquel que hemos creído. Creemos porque ejercemos fe en aquel o en la palabra de aquel en que nosotros hemos creído. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando decidimos aceptar su justicia, ¿verdad? Y nos convertimos en creyente, nosotros, todo en nuestra vida comienza a cambiar, comienza a ser diferente. Porque ahora mi vida y todo lo que yo soy comienza a regirse por las enseñanzas de ese en quien yo he creído. Bien, comienzo a vivir una vida que todas las áreas de mi vida están matizadas ahora por las enseñanzas y los principios bíblicos de aquel en quien hemos creído. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. La Biblia es clara y tiene grandes enseñanzas y grandes promesas para aquellos que han creído. Cuando creemos en Dios, el Señor tiene una inmensidad de promesas y de bendiciones para aquellos que creen en Él. Vamos a ir rapidito a algunos textos bíblicos que nos hablan de esa prosperidad que Dios tiene, o esa promesa de prosperidad que Dios da para aquellos que creen en Él. El primero es el Salmo 5:12. En el Salmo 5:12, el Señor nos explica allí que Él bendecirá grandemente al justo. Porque Jehová, oh Dios, bendecirás al justo, con tu escudo rodearás su favor. Aquí hay una promesa de Dios de bendecir al que es justo y protegerlo, ¿verdad que sí? Pero tenemos también en el Salmo 92, capítulo 2, versículo 12, el Señor habla de que los justos florecerán, ¿verdad? De que van a ser bendecidos, van a prosperar. Tenemos también en Proverbios 15:6 que el Señor habla de la provisión para la casa del quien es justo. Cuando usted es creyente, hay promesa de bendición para usted, de que hay bendición y prosperidad para su casa. Pero hay un capítulo muy especial que es Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, en adelante, que allí comienza el Señor a presentar todas las bendiciones que hay para los hijos de Dios. Yo le invito a que usted lo pueda leer. Dice que, vamos a ver si nos pueden poner en pantalla el Deuteronomio, aquí tenemos. Y vendrán sobre ti, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bien, versículo 4, por favor. Tenemos también, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría, tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Hay bendición para todas nuestras áreas cuando somos llamados por Dios, creyentes en Dios y justificados por Él. Ahora bien, el libro de San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Es bien cortito. San Juan, capítulo 1, vamos a leerlo. En San Juan, capítulo 1, versículo 2, hay un texto muy famoso que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Así que yo creo que Juan viene ahora a hacer un resumen
de cuáles son las áreas de prosperidad que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Pero hace un énfasis especial y que tengas, ¿qué cosa? Salud, que seas vigoroso, que seas sano, pero también que tengas prosperidad como espiritual, que prosperes espiritualmente. Así que la palabra de Dios nos muestra que la prosperidad tiene varios aspectos y Dios quiere que seamos prosperados en todos estos aspectos. Ahora bien, el Señor tiene todas esas promesas para nosotros, a la Alba querida. ¿Cómo podemos nosotros obtener esas promesas? ¿Cómo es que el creyente llega a recibir esas promesas en su vida? La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5:1, que cuando creemos en Jesús, ahora nuestra vida es justificada por aquel en quien hemos creído. ¿Es verdad que sí? Somos justificados pues por la fe, porque tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos creer y aceptar la justicia de Cristo, también aceptamos que Él nos justifica por esa fe que hemos puesto en Él. ¿Verdad que sí? ¿Estamos claros? ¿Nos estamos entendiendo? Muy bien. Cuando el creyente es declarado justo, entonces, una de las formas en que el creyente manifiesta que aceptó esa justicia es a través de sellar su vida a través del bautismo. Cuando una persona se bautiza, está dando un testimonio público, porque muchas veces la persona ya ha creído en Cristo, hace mucho, y tiene mucho tiempo ahí, ¿verdad?, afirmando que cree en el Señor y tiene en su corazón esa fe de que Dios es quien lo justifica. Pero cuando nos bautizamos, estamos diciéndole al mundo, ok, yo he creído en Cristo y yo acepto su justificación en mi vida. ¿Estamos claros? Muy bien. Vivir por la fe en que hemos creído. Cuando tenemos esa fe, somos justificados, ahora tenemos una tarea importante. Nosotros no podemos vivir una vida cualquiera. Ahora nosotros tenemos que vivir una vida conforme ¿a qué? A esa fe en la que hemos creído. Tenemos que vivir por la fe. Pero ¿quién es el autor de nuestra fe? Jesús. Es el autor y consumador de nuestra fe. Así que mi fe está conectada con aquel que es el autor de mi fe. ¿Cómo podemos los creyentes que hemos sido justificados creer que vamos a tener una vida espiritual fuerte si no estamos conectados con aquel que es el autor de nuestra fuente, de nuestra fe? Y entonces aquí hay un punto importante. Somos creyentes, somos justificados y gracias a esa justificación que hemos recibido por medio de Cristo, esas bendiciones de Dios pueden llegar a nuestra vida. Pero no llegan cuando yo sigo viviendo mi vida como antes. No, porque es que hay un proceso de transformación en mí y yo comienzo a vivir una vida conforme a los principios de Cristo y entonces comienzan a fluir las bendiciones de Dios para mí. Si nosotros como creyentes descuidamos nuestra fe, descuidamos nuestra vida espiritual, entonces nuestra fe va a comenzar ¿a qué? A debilitarse. Y la promesa de bendición que Dios tiene para nosotros puede ser que no la vayamos a percibir como Dios quiere que la percibamos. ¿Estamos claros? Dios desea que tengamos una verdadera conexión con Él y para que podamos recibir así todas sus bendiciones. La palabra de Dios nos presenta a un personaje que yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro que vamos a estudiar ahora. Un personaje que era próspero, tenía mucha prosperidad en su vida. Era una persona que tenía prosperidad aparentemente en todos los aspectos que Juan había presentado. Tenía prosperidad material, tenía prosperidad espiritual también y tenía buena salud. Pero lamentablemente todo esto se perdió. ¿De quién creen ustedes que yo estoy hablando? Ah, pues sí, vamos al libro de Job, por favor. Hoy nos vamos a basar este tema en el libro de Job. El libro de Job es un libro muy conocido. Cuando hablamos de Job, ¿en qué pensamos? En prueba y en dificultad, ¿sí o no? Qué difícil la vida que tuvo que pasar Job. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta algunas enseñanzas importantes a través de la historia de su siervo Job. Lo primero es que iniciando el libro de Job, es un libro que tiene 42 capítulos.
Nosotros generalmente recordamos solo porciones, pero si nos ponemos a leer el libro de Job, pasan muchas cosas en todo el libro. Lo primero es que Job es descrito no por mí, ni por solo el escritor, sino por el mismo Dios, como de la siguiente manera. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Así inicia el libro, diciendo cómo era Job. Y entonces dice, el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado su turno, bueno, ok, aquí nos comienza a hablar de Job, lo que tenía, lo leo todo. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los varones del oriente. Hoy en día, si hablamos de prosperidad material, podemos decir que tenemos apartamentos, ¿verdad? Tenemos negocios prósperos, tenemos proyectos que están prosperando y siendo muy bendecidos. La prosperidad hoy en día material se puede medir con las cosas materiales que son como importantes hoy en día. Pero en el tiempo de Job, la prosperidad se medía por los bienes que tú podías tener, la cantidad de animales, ¿verdad? Y Job tenía bastantes. Tenía mucha prosperidad. ¿Era rico Job, sí o no? Era rico, era muy próspero, era el más próspero de la región. Pero la prosperidad de Job no está atribuida solamente a esos bienes materiales que él poseía, sino que Job era un hombre recto, temeroso de Dios. Job era el sacerdote de su familia. ¿Saben lo que hacía Job? Versículo 5. Cuando los hijos de Job hacían una fiesta o un banquete que terminaban, Job hacía un sacrificio por si acaso y sus hijos habían cometido algún pecado para que Dios lo perdonara. Estaba intercediendo delante de Dios, ¿por quién? Por sus hijos. Pero la palabra de Dios en el libro de Job nos presenta que Job además era un hombre que se preocupaba por ayudar al necesitado. Job era respetuoso y era respetable en su ciudad porque Job era un siervo de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos presenta en el versículo 8 del libro de Job lo siguiente. Y Jehová, bueno, un día, desde el versículo 6 leo para todos. Y un día vinieron a pasearse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás, el enemigo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y entonces Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Santo. Que Dios diga sobre ti, oye Kaulani, ¿han visto a Kaulani? Esa justa, hermosa, obediente a mí. Que lo diga Dios, lo puede decir cualquiera, pero cuando lo dice Dios, tiene mayor peso, ¿verdad que sí? Así que Dios está describiendo a su siervo Job. No solamente eran las personas que lo veían así, Dios consideraba a Job como un hombre justo y bueno. Pero, ¿qué está pasando aquí? El Señor está presentando a Satanás, ¿a quién? A su siervo Job, para que Satanás lo tiente. Y dice la palabra entonces, respondiendo Satanás le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado en la tierra. Y Satanás entonces le dice a Dios, claro, él es justo, él es bueno, pero tú lo tienes lleno de riqueza, tú le has dado muchas cosas. Y entonces aquí Satanás quiere dar la idea de que Job está siendo fiel a Dios por las bendiciones que tiene. ¿Era Job próspero? Sí. ¿Y tenía Job fidelidad a Dios en su prosperidad? Sí. Entonces el Señor le dice a Satanás, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti, dijo Satanás. Y entonces dijo Jehová, versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él.
Y entonces aquí vemos algo, o sea, Job es justo, Job es bueno. Pero ahora el Señor está mandando a que Satanás, está dándole permiso a Satanás para que pueda tentar a Job. Y aquí un detalle importante. Las pruebas y las tentaciones, Dios las permite con un propósito en tu vida y en la mía. Pero ¿cuál sería el propósito que Dios tenía con Job? Porque Job era justo, era bueno, era un hombre, un varón perfecto. ¿Cuál era el objetivo que tenía Dios con que Satanás hiciera esto con Job? Entonces, dice la palabra de Dios que llegó en el versículo 2, en 13 capítulos, se pierden tantas cosas que yo creo que a Job se pierden sus hijos, se mueren todos los animales que él tenía. Y entonces Job dice algo que nos deja un poquito como, wow, ¿cómo es esto posible? En el versículo 22 dice, en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios depósito alguno. O sea, Job perdió todo, sus hijos, su familia, solo su esposa quedó, sus bueyes, todo lo que él tenía se perdió, sus siervos, todo. Y entonces Job dice, el Señor dio todo. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Pero entonces Satanás, Dios vuelve otra vez a presentar a Job delante de Satanás, vuelven otra vez. Y ahora que Job se mantiene firme ante todo eso, Job no blasfema contra Dios, entonces nuevamente el Señor presenta a Job delante de Satanás. O sea, no fue suficiente con que Job perdiera todo. Ahora todavía falta algo más. Y se pierde, y entonces Job pierde, y Job es tentado con algo muy valioso que tenemos los seres humanos. Con algo que cuando se va, entonces como que todo se debe tener para enfocarnos en que eso vuelva. Y fue la salud. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna situación de salud, todo se detiene y ahora tenemos que enfocarnos en buscar esa salud. Bien, en ese proceso también tenemos la oportunidad de sacarnos a Dios. La enfermedad también es un propósito y un medio por el cual Dios nos permite acercarnos más a Él. Job tuvo lepra. Era como un tipo de lepra, unas llagas ahí. El capítulo 2 lo describe. Pero una sarna extraña, ¿verdad? Tenía Job. Le daba comezón y eran llagas en su cuerpo que tenía. La palabra de Dios dice que Job tenía una esposa muy maravillosa. Job ha perdido todo. Y Job ahora está enfermo, muy, muy mal, pero con una enfermedad. Él estaba en el suelo, tirado en ceniza. Si notan, estoy avanzando en la historia para no tomarme demasiado tiempo. Bien, pero voy a leer el versículo 9, que dice: entonces le dijo su mujer, o sea, Job allí en su desgracia, en su dolor, en su enfermedad, y su mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabra tan dura y tan fuerte, esposas. Cuán dulces pueden ser nuestras palabras, como miel, que alegran el corazón de nuestros esposos. Pero cuán amargas y desdichadas pueden ser si no dejamos que Dios guíe nuestra vida. Esta mujer, quizás en su desesperación de ver a su esposo tan mal, pasándola tan terrible, le dice: óyeme, pero maldice ese Dios en el que tú crees y muérete. Quizás ella también creía en ese Dios, pero la fe de ella se había ido, había faltado. Pero no solamente ella. El libro de Job, yo digo, este libro es como es una trama de 4 personas principales. Está Job, está su esposa, bueno, aparte de Dios y Satanás, ¿verdad? Está Job, está su esposa y hay 3 amigos. Esos 3 amigos hablaron tanto en ese libro, hay discurso de cada uno de ellos. Pero dentro de las cosas que ellos dijeron, ellos no fueron de ayuda para Job. Al principio, cuando Job está mal, ellos llegan y ven a su amigo
y ellos rompen sus vestidos, duran 7 días ahí con Job, ven el dolor de su amigo, pero ellos, a medida que pasa la historia, no fueron de aliento para Job. Y aquí yo quiero hacer una pausa. Cuando nosotros Job está pasando un proceso de prueba muy fuerte. Creo que el más fuerte que un ser humano puede pasar, porque ha perdido todo, ¿no? Su familia, sus hijos, sus bienes, sus propiedades y también su salud. Los que están por fuera de ese proceso que Job está pasando no lo comprenden. ¿Qué es lo que tú has hecho, Job? ¿Qué cosa tan grande tú has hecho? En el capítulo 13, versículo 4 de Job, y capítulo 16, versículo 1 al 4, Job mismo expresa cómo sus amigos no lo ayudaron. Ustedes son amigos que en lugar de consolarme, me desconsuelan y no me están ayudando en este proceso que yo estoy pasando. Cuando el Señor pone una prueba en tu vida, Él tiene un objetivo. Todavía no vemos ni sabemos cuál es el objetivo que Dios tiene con toda esta prueba para Job. Pero la gente que está a tu alrededor no lo va a comprender, no lo va a entender si esa gente no tiene espiritualidad en su vida. O con esto. El proceso que tú estás pasando y que yo estoy pasando, muchas veces los de afuera no lo entienden. Y es fácil no entenderlo, ¿no? En el caso de Job era fácil no entender, oye, ¿qué es lo que ha hecho Job? Si Job es una persona tan justa, buena, ¿y por qué está pasando todo esto ahora? Quizá era fácil que sus amigos y su esposa dijeran tantas cosas. Cuando tú y yo estamos pasando por un proceso, Dios tiene algo que Él quiere lograr contigo y conmigo. Y a veces los de afuera no lo entienden. Pero tú enfócate en quién, en Dios. Tú enfócate en Dios, que Él algo quiere contigo. Job maldijo el día que nació. Job pasó demasiadas cosas. Pero pasan 38 capítulos de discursos de los amigos de Job, discursos de Job. Y en el capítulo 38 del libro de Job, Job comienza a hacerle preguntas a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Vamos a leer un poquito. Vamos a ir a Job capítulo 38, que aquí Job, ya desesperado, dice, entonces respondiendo Jehová a Job desde su torbellino, perdón. En el 38 Jehová le responde a Job. En el capítulo 23, ahora sí. En el capítulo 23 del libro de Job, Job hace allí una oración especial. Uno comienza a hablar y dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi laga que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Job comienza a buscar de Dios, porque Job dice, óyeme, pero yo he pasado tantas cosas y Dios no me ha dicho nada. Dios está en silencio. Yo he perdido todo y Dios está en silencio. ¿Usted ha sentido el silencio de Dios? ¿Cuán alto suena el silencio de Dios en medio de un proceso difícil por el que estamos pasando? Pero hay una pregunta que antes de llegar tenemos que responder. ¿Por qué Dios permite esto para Job? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál era el objetivo que Dios tenía permitiéndole estas pruebas tan difíciles a Job? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, vamos a leerlo, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alégrense, aunque puede ser que por un poco de tiempo sean afligidos con diversas pruebas. Y el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿se acuerdan de la fe que hablamos al principio? Esa fe que me permite creer, mantenerme conectado con aquel en quien yo he creído. Ah, bueno. Sometida vuestra fe,
se vuelve mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol, aquí Pedro lo que nos está diciendo es que Dios a través de Pedro es que nosotros, la prueba Dios la usa ¿para qué? Para refinarnos, para que nuestra fe sea mucho más preciosa y más valiosa. Entonces Dios quería hacer algo así con Job, pero no era justo, perfecto y recto, que era lo que Dios quería. El versículo 3, el capítulo 3 del libro de Job, dentro de los discursos de Job, de sus amigos, Job dice algo que nos da luz a nosotros acerca de cuál es la razón o una de las razones principales por la que Dios le envía esta prueba a Job. Job capítulo 3, versículo 25 dice, en su discurso ahí, ¿verdad? Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido todo lo que yo temía. Job declara con su boca que le está sucediendo, o sea, ya él perdió a sus hijos, perdió la salud, perdió todos sus bienes materiales y ahora Job está diciendo, todo lo que yo temía me ha sucedido. La palabra de Dios nos da un poquito de luz allí que nos hace entender que Job tenía un miedo allá en su corazón a perder todo eso que él tenía. Y sus amigos no lo sabían, su esposa tampoco. Pero Dios, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, sí sabía que Job tenía allí una debilidad en su corazón, un miedo a perder todo aquello que él tenía, que era un buen estatus. ¿Quién no tiene quizás ese miedito a perder todo lo que tiene? Pues Job lo tenía, pero el Señor quería lograr algo más con Job. Y pasan muchas cosas en la historia de Job en el silencio de Dios. Y Job clama por Dios. Y Job le hace muchas preguntas a Dios. En el capítulo 23, él hace muchas preguntas a Dios. Y entonces la respuesta de Dios suena contundente en el capítulo 38 del libro de Job. En el capítulo 38, entonces, el Señor le responde a Job con una cantidad de preguntas. O sea, yo creo que el capítulo completo son preguntas que Dios le está haciendo a Job. Vamos a leer solo alguna de ellas. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ya lo que Job estaba hablando. Ya eran palabras sin sabiduría, pero él está en su prueba, en su tormento, en su dolor. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y Dios comienza a hacerle preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es la primera pregunta que Dios le hace a Job. Y Dios lo tumba en el piso a Job ahí. Tú me estás cuestionando a mí que soy Dios. ¿Y tú dónde estabas cuando yo hice esta tierra y este mundo? Qué ligeros somos cuando estamos en una prueba. Es que Dios. ¿Y saben por qué hacemos esto? Porque Satanás nos ha querido hacer ver que Dios es un Dios malo y vengativo y que las pruebas Dios te las manda porque tú eres malo y pecador. Pero Dios tiene otros propósitos. ¿Quién ordenó? Aquí, ok. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Hablando de la tierra, ¿no? Y del mundo. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y Dios le hace muchas preguntas a Job, principalmente de cómo, y todas las preguntas aluden a cómo Dios es el dueño y señor de todo lo que hay en la tierra. ¿Y por qué Dios le hace esas preguntas a Job? ¿Por qué esas? Porque el problema que Job tenía, porque la debilidad que tenía Job era el miedo a perder todas sus posesiones. Pero Dios le dice,
todas estas posesiones que tú tienes, ¿quién te las dio? Jehová. ¿Quién hizo este mundo y todo lo que hay? ¿Quién? Dios. Así que Dios tenía el propósito de que el carácter de Job fuera perfeccionado. Y podemos decir, oye, pero eso era algo mínimo, Señor. Job te servía, era un buen líder, era un sacerdote de su familia. Pero Dios no quiere que en nosotros haya ni la más mínima debilidad. Y Él va a trabajar con nosotros hasta que podamos ser como perfectos. Y entonces, en el capítulo 42, después de Job escuchar todo esto aquí, 38, 39, 40, 41, Job vuelve a hablar y Job entonces reconoce y pasa algo maravilloso en la vida de Job. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, no hay pensamiento que se esconda de ti. Lo más profundo de nuestro ser, Dios lo conoce. Y por eso hay pruebas que están hechas a tu medida. Hay pruebas que están hechas a la medida de la perfección que tu fe necesita. Y lo que es para ti una prueba puede que para mí no lo sea, porque yo no tengo esa debilidad ni tengo esa necesidad. Y muchas veces, por eso cuando vemos a los hermanos pasando por un proceso, a veces no entendemos. Pero es que Dios está trabajando algo con esa persona. Y Él lo va a trabajar de esa manera. Pero Dios es maravilloso y es muy bueno. Hay una historia bíblica que me gusta mucho. Mi esposo me dice, no hable de otra historia, pero lo voy a mencionar rapidito. Es la de Juan el Bautista, ¿no? Digo Juan, perdón, el discípulo. Pedro, que lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y cuando cantó el gallo, wow, se acordó. Y luego el Señor, cuando va a restaurar a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuántas veces el Señor le preguntó? Le preguntó 3 veces nuevamente. Y ahí, como que el mundo volvió otra vez y dijo, wow, el Señor te va a remeniar donde Él sabe que tú necesitas reforzarte. Y luego Él entonces te va a restaurar y va a poner todo en orden, tal como lo hizo con Job. Vamos a la historia otra vez. Mire lo que dice aquí entonces. Capítulo 42. Job sigue diciendo, oye, te ruego y hablaré, te pregunté y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y entonces Job declara, uno de los versículos más famosos que yo creo que hemos escuchado del libro de Job, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas, ¿cómo que un hombre justo? Un hombre perfecto, declarado por Dios, un hombre bueno, fiel, sacerdote de su familia, purificando. Ahora tú, al igual que Dios restaura a Job, todo lo que Job perdió, su salud, que Dios restaura a Job, todo lo que Job perdió, su salud, Job se sana. Y Job, no sé, yo no imagino que fue con la misma esposa, no sé, ahí la historia no dice si cambió de esposa o qué pasó. Pero Job ahora tiene más hijos. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Hay un versículo aquí, pero este versículo yo lo señalé para los jóvenes de la iglesia, sí. Los voy a mirar a todos ahora. Voy a mirar para arriba y les voy a poner un reto a los jóvenes. Sí, los voy a mencionar por nombre. Alberto, está aquí Alberto. Alberto, dame ver tu mano, Alberto. ¿Te veo? Sí. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Gabriela, hola. Sara, hola chicos, chicas. En la historia bíblica de hoy, que estamos hablando de quién? De Job. Ah, muy bien, una prueba, a ver si ustedes estaban atentos. Estamos hablando de Job. Hubo una traición, quizás intencional o no intencional, de unos amigos hacia otro amigo que estaba pasando mucha dificultad. Job estaba pasando mucha dificultad y sus amigos no supieron consolarlos. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Verdad que sí?
Puede que nos pase. Escuche lo que hizo Job. Por esos amigos ingratos y que no entendieron el proceso de él. Escuchen. Dice la palabra de Dios en el capítulo 42 del libro de Job, el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él, ¿quién? Job, hubo orado, ¿por quién? Por sus amigos. Muchas veces en nuestros procesos, nuestros amigos que no tienen una visión espiritual clara, incluso nuestros mismos hermanos de la iglesia, a veces no entienden el proceso que Dios está haciendo contigo. No mires al hermano en ese momento, porque quizás lo que a él le falta es entendimiento y comprender el proceso que Dios está llevando contigo. Y Job nos muestra que a pesar de esa falta que tuvieron sus amigos, dice la palabra de Dios que Job le intercedió a Dios por esos amigos. Cuando Dios va a responder a Job, menciona en la palabra, después que Job oró por sus amigos. ¿Tus amigos te han traicionado alguna vez? ¿Han hecho algo? Ora por ellos. Preséntaselos a Dios. Porque muchas veces ellos lo que necesitan es que Dios le abra los ojos para ellos entender lo que Dios está haciendo contigo. Y dice, y aumentó Dios el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, versículo 12, más que el primero, porque hubo entonces, ¿cuánto tuvo? 14,000 ovejas. ¿Se acuerdan que tenía 7,000? Ahora Dios le dio 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y le puso ahí los nombres a sus hijos. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Además de que le dio sus hijos nuevamente, le dio hijas ahora hermosas. No habían otras más bellas. Yo creo que esas mujeres venían a la iglesia de Naco. Ahí hay todas bellas como nosotras. Eran muy bellas. El Señor bendijo a Job el doble de todo lo que le había dado. O sea, Job tenía miedo de perderlo todo. Pero Dios ahora le dijo, yo soy el dueño de todo. Y yo soy el que te da todo. Y ahora yo te voy a dar el doble de lo que tú tenías. Y Job alabó a Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijas hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Así termina el libro de Job. Job es prosperado el doble de todo aquello que tenía. Pero ahora es un Job que reconoce que si eso se va, no hay problema, porque yo tengo a Dios. Y aquí yo quiero que veamos tres puntos en la vida de Job. Job el próspero, rico, bendecido. Job enfermo y con dificultad. Y ahora el Job nuevamente prosperado. ¿Había prosperidad en la vida de Job? Pero la prosperidad que había en la vida de Job era la prosperidad verdadera que Dios quiere que en tu vida y en mi vida haya como creyentes. Es una prosperidad que no depende de las circunstancias que tengamos. Es una prosperidad que tiene que ver con quién tú eres y tu relación con Dios. Job fue fiel siendo rico. Job fue fiel siendo sano. Pero Job también fue fiel siendo enfermo y en dificultad y en escasez. Y otra vez cuando Dios lo vuelve a prosperar, Él es fiel nuevamente. La verdadera prosperidad es aquella en la que tú entiendes que todo lo que tú tienes depende de ¿quién? Del Dios Todopoderoso, que es quien te lo da. Esa prosperidad que aunque te vaya bien o mal en ese negocio, entonces tú estás contento porque tú sabes que Dios está al control. Que hay una enfermedad, algún objetivo Dios tiene. Querida iglesia, voy a terminar el tema. Pero no sin antes hacernos una pregunta importante. Entonces, Dios va a probar mi fe para fortalecerla. ¿Qué es lo que Dios quiere que se fortalezca en mi vida? Dios quiere que tú y yo tengamos prosperidad.
económicas, sí, buenos recursos para nosotros poder resolver las situaciones que tenemos en nuestra vida, para que podamos ayudar al necesitado también. Dios quiere eso, pero más que todo, Dios quiere que tú tengas prosperidad espiritual. Como dice la palabra de Dios en el libro en el tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado. Dios quiere que seamos prosperados. Dios no quiere que estemos pasando trabajo solamente. Él quiere que estemos bien, que tengamos salud, pero también Él quiere que seamos prosperados espiritualmente. Así que si tú ya tienes esa prosperidad económica y estás bien, quizás ahora Dios quiere que tú tengas prosperidad espiritual. Y esa prosperidad tú la vas a alcanzar cuando tu vida esté refinada en Dios. Y el método que Dios usa para refinar tu vida es la prueba. Así que pidámosle a Dios que nos permita ver cuál es la circunstancia que Él está permitiendo en mi vida y por qué Él la está permitiendo. Que Él quiere trabajar en mi vida con esta circunstancia. Y puede ser que la circunstancia sea una relación de pareja que Dios quiera fortalecer. Y tú estás pasando trabajo porque ese hombre no entiende lo que Dios quiere y tú quieres que él vea a través de Dios. Y hay una batalla y hay que orar por ese hombre, hay que orar por esa mujer, hay que orar por esa familia. Pero lo que quizás Dios quiere sacar es el oro que hay en esa relación. Pero muy probablemente sean tus finanzas lo que Dios quiere prosperar. Y Dios te ha puesto pruebas financieras. En tu negocio, en tu proyecto, séle fiel a Dios porque algo Él quiere lograr contigo. No te desesperes porque te está probando como objetivo. Y el carácter. Y si lo que Dios quiere mejorar es mi carácter y mi vida espiritual, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para entender claramente que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aquellos que fueron creyentes, justificados y ahora están viviendo una vida de fe con el Señor, una vida en la que muchas veces vendrán pruebas, pero reconoceremos que esas pruebas son el medio para Dios fortalecer nuestra fe. Querida iglesia, seamos fieles a nuestro Dios. Creamos que la verdadera prosperidad no es solamente tener mucho dinero en el banco, no es tener muchos recursos, es también tener una buena relación con Dios y entender que Él es el dueño de todas las cosas. Y que no importa si vienen dificultades, podamos mantenernos firmes entendiendo que algún propósito tiene Dios para refinar mi fe. Que Dios nos bendiga, amada iglesia. Yo quiero tener una oración, pero yo quiero orar por aquellos que han pensado en esa prueba que tienen ahora mismo en su vida. ¿Cuál es esa situación difícil que está pasando en tu vida hoy en día? ¿Cuál es esa área de tu vida que necesita ser prosperada? Yo no la conozco. Yo conozco las mías. Se las presento a Dios con frecuencia. Ahora yo quiero que las tuyas, tú las pienses. Y yo voy a llamar a la iglesia a que se ponga de pie, pero no te ponga de pie todavía. Cuando tú te pongas de pie, yo quiero que tú pienses en esa situación de prueba y de dificultad que está pasando en tu vida hoy en día. Esa que nadie conoce, esa que nadie sabe. Y tú te pares y tú se la presentes a Dios y le digas, si tú no entiendes por qué Dios lo está haciendo en tu vida, como no se entendía con Job, entonces que tú le digas, muéstrame lo que tú quieres lograr conmigo. ¿Por qué tú me estás haciendo pasar por este proceso? Yo no lo entiendo. Muéstramelo. Ponte de pie y preséntale a Dios esa dificultad que tú quieres que Él te ayude a mejorar. Eterno Dios, Padre nuestro, bondadoso Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Ni siquiera un pensamiento te es oculto a ti, oh Señor.
Gracias, porque tú no quieres solamente una pantalla de nosotros. Tú quieres la esencia, tú quieres lo real, tú quieres una relación verdadera contigo. Es difícil muchas veces, Señor, porque las pruebas a veces pensamos que nos van a acabar, que van a ser demasiado para nosotros. Pero sabemos también, Señor, que tú has prometido que tú no nos tentarás más allá de lo que podamos soportar. Así que creemos que aunque es difícil la situación en la que estamos, saldremos vivos y vencedores en tu nombre. Ayúdanos, oh Señor, a entender que como tus hijos no podemos vivir por ahí indiferentes a una vida de fe contigo. Sea un negocio, Señor, en el que estamos ahora mismo y quizás tengamos una dificultad allí. Algún propósito tú tienes, muéstranos, oh Padre. Puede que sea en la familia, Señor, la prueba en la que estemos pasando. Puede que sea en el colegio, con ese amiguito, con esa amiguita. Puede que sea con nuestros hijos. Pero sabemos que si tú lo estás permitiendo, es porque algún propósito tú tienes, Señor. Muéstranos el propósito. Permítenos entender que sin importar la circunstancia, podemos ser firmes y fieles delante de ti. Danos, oh Señor, un corazón entendido para ver que en abundancia o en escasez, tú nos puedes prosperar. Que no solamente veamos, Señor, las cosas materiales, sino lo espiritual. Señor, esa relación contigo. Ayúdanos a experimentar en nuestra vida una verdadera prosperidad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esta vida de fe, Señor, que tú nos has permitido creer y tener. Señor, hay quizás algún amigo aquí que quizás no entienda de qué estamos hablando, pero hazle ver y entender que tú también quieres permitirle vivir una vida de fe. Señor, nos ponemos en tus manos. En este mes de mayo estaremos hablando de mayordomía, Señor, de prosperidad. Como tú quieres que seamos bendecidos en todas las áreas, que recibamos tus bendiciones. Prepáranos, oh Señor, para recibir todas las bendiciones que tienes para nosotros. Bendiciones financieras, de salud, Señor, y sobre todo las bendiciones espirituales. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos, oh Señor, a alabarte en medio de nuestras pruebas y dificultades y pacientemente esperar tu voluntad y tu bondad que se ha de manifestar en nuestra vida. Bendice a tu iglesia, oh Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús.